Abrió la puerta para yo servir y era el deseo más profundo de mi corazón servirle a Dios y me lo ha permitido con mi familia. Llevamos desde el 18 de marzo en oración todos los días. Es increíble cada día la oración como crece, cada día mi familia está más llena del amor de Dios, ha unido la familia impresionante, integrantes de mi familia que no se hablaban, integrantes de mi familia de otros países que no veíamos nunca. Estamos súper unidos, estamos haciendo un devocional hermoso todos los domingos. Se llama el cuaderno de las bendiciones, donde estamos colocando todo lo que diario Dios nos regala de bendiciones y han sido grandísimas. La creatividad ha sido increíble. Los niños, los más pequeñitos, están desde los más pequeñiticos orando, están orando hermoso. La felicidad de estos niños es grandísima. Si yo hay veces tengo dificultad, ellos me piden por favor, no tía, no dejes de orar, ora con nosotros, no queremos que no te conectes. Entonces yo quería compartir esta gran alegría porque han sido mi mayor ejemplo, ha sido un ejemplo grandísimo y estoy súper contenta, llena, profundamente llena del amor de Dios. No se alcanzan a imaginar todo lo que he aprendido, todo lo que Dios me ha enseñado, todo lo que Dios me ha mostrado, todos los milagros que Dios me ha hecho. He aprendido a orar, Dios me ha enseñado a expresarle todo lo que siento por Él. Entonces, esa era mi experiencia y quería compartirlas con mi gran familia, aprender, servir y vivir. Que han decidido entregarle el control de su vida a Dios, que han decidido transformar su vida, creerle a Él y caminar en este camino tan bonito que Él nos regala, conociéndolo, aprendiendo, sirviendo y viviendo con Él. Nuestro tema al día de hoy es entregarle el control de nuestra vida a Dios. Les quiero contar cómo empezó todo esto. Imagínense que a mi Anita me mandó un videíto, Nati, te invitamos el 18 de agosto, yo así, súper bien, tan bonita, y yo creí que eso era una invitación a muchas de las actividades que varios están haciendo, pues hay muchos servidores y gracias a Dios en esta época todos están más ávidos y más activos en el servicio. Yo creí que era algo que iban a hacer, yo súper bien. Yo nunca entendí que a mí me tocaba dar la charla del día de hoy. Pero un día estábamos hablando precisamente de eso, de todos los servicios que estaban emergiendo en el grupo, y yo pregunté, ay sí, a mí me llegó esto, y este video de Anita, y alguien me dijo, Nati, no, lo de Anita es que son las charlas. ¿Cómo que? Me tocó una charla, y eso fue, o sea, este fin de semana, fue hace unos días, hace poco. Entonces, Dios es muy lindo porque si eso no hubiera pasado, yo no hubiera estado preparada para este espacio, y eso muestra cómo Él tiene el control de todo, de nuestras cosas, de lo que somos conscientes, de lo que no somos conscientes. Y también me pasó ese día, Dios preparándome para este espacio, que me puse a ver una película con mi papá y mi mamá. Nosotros vemos muchas películas. Y viendo esa película, se perdió el control. Yo siempre que estamos viendo películas, los tres, yo soy la que tengo el control. Siempre yo pongo el volumen, yo escojo y muevo película, se me perdió el control. Y eso me generó un desespero. Yo como que no podía, pues, y cada rato en la película yo tocaba en la almohada, movía y buscaba el bendito control. Se perdió hasta que se acabó la película. Y Dios ahí me mostró, mira lo que genera en ti, lo que genera en tu corazón el no tener el control de las cosas. Entonces, digamos que fue muy poquito tiempo de preparación consciente, pero son muchas las cosas que Dios ha hecho y que me ha enseñado frente a este tema. Entonces, quiero empezar con una cita bíblica que yo amo, me encanta. Está en el Salmo 32, 8, y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta cita bíblica para mí es hermosa, es una revelación enorme y es algo que cambia la vida, que uno debe tener ahí siempre de base, porque nos dice muchas cosas. Primero, me dice, Dios está presente ahí para mí. Él dice, yo
te haré entender, yo te enseñaré, yo sobre ti fijaré mis ojos. Entonces miren qué hermosura saber que Dios, el Rey de Reyes, Él en su magnanimidad está pendiente de mí, de ti, de cada uno a nivel individual. O sea, si nadie más existiera, Él igual hubiera entregado su vida por cada uno de nosotros. Entonces, qué hermoso saber que Él existe para mí, para Natalia, para Mónica, para Juan, para Gerald, para cada uno de los que estamos acá, existe Dios. Y también que Él por su amor y su misericordia nos da a entender dos cosas. Pues primero, Él nos da a entender qué decisiones debemos tomar y también por qué tomar esas decisiones. Acá les quiero contar una historia. Cuando yo iba a empezar la universidad, terminando el colegio, yo no sabía qué estudiar. A mí me gusta mucho el arte, el diseño, pero también amo las matemáticas. Entonces, pues yo podía hacer cualquier cosa. Realmente el abanico era muy amplio. Y por algo de la vida llegué a la Nacional y yo le dije, listo Dios, si tú quieres que yo estudie allá, entonces házmelo saber. Y le pedí algo que era muy improbable y Él me lo concedió. De modo que yo estudié ingeniería de sistemas. Para mí la carrera, no, pues yo la disfruté mucho, me fue muy bien, fue una época muy chévere. Sin embargo, yo no entendía yo qué hacía ahí, porque yo era programando en clase de algoritmos, pero pintando y dibujando, porque eso es algo que me encanta. Y yo toda la carrera le pregunté, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Tú quisiste que yo tomara esta decisión, tú me la mostraste. Yo quiero entender. Fui obediente, me gradué, terminé mi universidad. Años después de la universidad, Dios me mostró dos cosas muy lindas. Primero, yo estudié con personas que eran de muy bajos recursos. Muchos de ellos tenían unas vidas muy complicadas y ellos eran mis mejores amigos. Pues vivíamos como uno vive en la universidad, que todos nos ayudamos. Unas veces ellos me salvaron la vida, pues, o las materias, otras veces fui yo. Siempre hubo como esa hermandad. Entonces Dios me mostró cómo, sin importar las condiciones del otro, todos somos iguales y todos somos hermanos y por todos debemos entregar nuestra vida y nuestro todo, digamos. Esa fue una cosa que Él hizo. Y otra tenía que ver con el tema de las finanzas. Yo empecé a ser monitora muy rápido, como en tercer o cuarto semestre. Me acuerdo cuando me pagaron el primer sueldo, era un salario mínimo. O sea, yo me sentía millonaria. Ustedes no saben la lista que yo tenía, la ropa que me iba a comprar, los regalos, todo esto. Y le pregunté a un amigo que también estaba pues en las mismas condiciones, yo, ¿qué vas a hacer con la plata? Y él me dijo, Nati, yo a mi mamá le ayudo mucho, pero es que lavar la ropa es muy difícil, entonces yo voy a ahorrar para comprar una lavadora. A mí esto me cambió por completo la forma como yo veía el dinero. Entonces Dios me mostró que Él se valió de ese proceso, de que yo estuviera en esa universidad, que estuviera 5 años estudiando una carrera, porque Él necesitaba transformar mi corazón. Él hizo fáciles muchas cosas, porque el foco de Él era transformar mi corazón. Entonces, volviendo a la cita bíblica, Él nos dice qué decisiones debemos tomar. Y Él siempre tiene una intención. Entonces, en mi caso, Él necesitaba cambiar muchos paradigmas que yo tenía, que no eran correctos, y poner su verdad en mi corazón. Y no era algo fácil en mí, por mi forma de ser, requirió los 5 años intensivos para esa transformación. Entonces, ahí Dios nos enseña eso y también me enseña el camino por donde yo debo andar. Si nosotros confiamos en Él, si le preguntamos, si caminamos de su mano, perdón, con seguridad, Él nos va a enseñar cuál es el camino por el cual nosotros debemos transitar. Entonces, aquí viene una pregunta que es muy frecuente, sobre todo cuando uno está empezando en esa relación con Dios. Es como, venga, ¿y yo cómo escucho a Dios? Entonces, sí, muy bonito lo que dice el Salmo y todo, que Él me va a enseñar el camino, pero yo cómo hago para reclamar eso, cómo actúo yo si quiero que eso sea real en mi vida, cómo le entrego yo ese control a Él para que Él me muestre por dónde transitar. Entonces hoy, quienes me conocen saben que soy muy racional. A mí me encantan las cosas claras.
Entonces les traigo 8 puntos que Dios me ha mostrado sobre cómo actuar si yo quiero entregarle realmente el control de mi vida a Dios. Primero es la disposición del corazón. Para uno disponer el corazón a Dios necesita mucha humildad. O sea, Dios conoce el futuro. Hay también una parte en su palabra que dice, mi suerte está en sus manos. Dios sabe lo que viene. Y nosotros muchas veces decimos como de memoria o en nuestra mente, yo te quiero oír, yo quiero saber qué tienes para mí. Sin embargo, muchas de esas veces ya hemos tomado una decisión. Y eso es muy triste porque Dios es como, pues Dios conoce, Dios sabe, por más que te diga que dejes a esta persona, que no estudies esto, que renuncies a este negocio, que actúes de X o Y manera, tú ya sabes qué es lo que quieres, tú ya tomaste una decisión. Entonces, ¿para qué me preguntas si en tu corazón ya tienes una certeza? Entonces, primero debemos acudir a ese versículo que muchos acá también queremos y conocemos mucho de Romanos 12:2, y es renovar nuestro entendimiento, poder entender esa voluntad de Dios que para todos es buena, agradable y perfecta. Querer saber de la voz de Dios directamente cuál es ese propósito que Él tiene para mí, así sea diferente al que yo me estoy soñando. También frente a eso de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, en esta época de pandemia y en muchas situaciones que nos toca vivir, de enfermedad, de dificultades financieras, de dificultades laborales, a veces es difícil uno entender eso. Es como, Dios, si yo confío en ti, si te entregué mi vida, explícame qué es eso, por qué estoy viviendo esto, por qué me está pasando, porque hay situaciones realmente muy duras. Y hay algo muy bonito que cuando tú conoces a Dios, cuando te acercas a Él, Él te da esa certeza de que realmente su voluntad es buena para ti y que ese detonante del propósito de Dios siempre es su amor por nosotros. Hay algo muy bonito. A mí, pues yo no tengo hijos, pero me toca muy de cerca ver a mis sobrinitos que me enloquecen de amor, y a ellos muchas veces hay que decirles que no. Hay muchas instrucciones que se les dan que generan pues, horas de llanto, pataletas, discusiones, pero realmente todo eso es por bien de ellos. Entonces, cuando nosotros estamos caminando con Dios, si bien estamos en un mundo y no todo lo que pasa es voluntad de Él, estamos en un mundo donde vivimos de la mano de Dios y Él está ahí, y todo lo que nos pasa, bueno o malo, acorde o no con el plan que nuestra mente idealizamos, viene de la mano de Dios. Él lo permite. Cuando nosotros somos sus hijos, Él permite que esas cosas pasen y lo hace para alguna, pues con algún sentido, por alguna intención. Yo le pregunto también mucho a Él por eso. Y Dios a veces permite que esas cosas pasen o nos permite pasar por periodos de desierto o complejos, pues en contra de lo que nosotros anhelamos, porque Él tiene que formar nuestro carácter. Así como a los niños, a Valeria hay que decirle no más dulce y hay que esconderle la chocolatina para que ella sea capaz de poner límites y en su carácter crezca con un temperamento correcto ante los ojos de Dios. Dios igual a nosotros nos forma como sus hijos para que nuestro carácter sea coherente con lo que Él quiere de nosotros, con su voluntad y con ese propósito individual para cada uno. Y también para que se desarrollen en nosotros los frutos. Hay algo muy lindo, y es una cosa son los dones de Dios, que un don es un regalo, algo que Él te entrega así en un paquetico. Y otra cosa es un fruto, que los frutos normalmente necesitan un proceso, como en un árbol. Un fruto nace de un árbol que tiene una raíz. Nosotros estamos pegados a Dios, a Jesús, Él es la vid. Entonces, al estar pegados a Él en nuestra vida, van a evidenciarse frutos. La sensatez, la mansedumbre, la paciencia, muchos más. Entonces, a veces nosotros debemos pasar por momentos complejos para que esos frutos puedan desarrollarse en nosotros, para que se fortalezca este vínculo con Dios y desde ahí también se fortalezca esa raíz y nazca ese fruto. Bien, entonces
Primer punto, la disposición del corazón. Segundo, ir a la palabra. O sea, la palabra, la Biblia, ir siempre a la Biblia es un must cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, porque esas son las instrucciones de vida. O sea, Dios nos dejó ahí las instrucciones para todo. A mí me impresionó una vez que Isa preguntó por el chat, como, eso fue hace muchos años, como dijo algo de las uchuvas, tengo una plaga o está pasando esto en el cultivo, y alguien le respondió como, Isa, mira que sobre las pestes en la Biblia dice esto y hagan esto. Yo me quedé como, ¿qué? Entonces es muy lindo ver que sin importar de dónde venga nuestra situación, nuestra pregunta, en la Biblia sí o sí vamos a encontrar una respuesta. Es algo que no debemos hacer al azar. No es simplemente como, Dios, te entregué el control de mi vida, dime qué hacer, abro la Biblia. No, yo necesito, Pablo, aquí les cuento algo también, en los Hechos de los Apóstoles se relata una historia sobre los cristianos de Berea, no recuerdo bien el nombre, pero ellos siempre que escuchaban algo iban y lo corroboraban con la palabra de Dios. Y de ellos se decían que eran personas nobles, que tenían una mente clara, que eran muy receptivos. Y Dios quiere que nosotros seamos así, que nosotros todo lo que escuchemos vayamos y lo miremos frente a la Biblia, que ese sea ese sedazo por el cual nosotros pasamos todo para saber qué pasa, qué no pasa por ahí. Y para eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Necesitamos entenderla. Entenderla no es simplemente leerme el bloquecito o el capítulo. Yo necesito profundizar, entender ese contexto histórico, entender espacialmente qué está pasando en el contexto literario, qué significa, qué venía antes, qué viene después, quién lo está diciendo. Y a través de ese entendimiento completo, Dios me va a dar unas respuestas súper precisas, pero súper precisas. Entre más yo logre profundizar y escudriñar la palabra de Dios, más clara también va a ser esa respuesta que Él pueda darme a través de ella. También, ¿cómo entiendo la palabra de Dios? Cruzando distintos versículos, pues viendo que hay cosas que están en varias partes, que se relacionan. Las apps de Biblia en el celular sirven mucho para eso. También al final de muchas Biblias tenemos la concordancia. Yo amo mi Biblia por eso, porque siempre ahí encuentro la respuesta, ya sea por un índice de palabra, de concordancia. Entonces ponerle o entregarle el control a Dios es siempre que tenga una duda, ver cuál es la instrucción de Él frente a ese tema. Con eso también hay algo que he escuchado en varias partes, que dicen como así usted no entienda nada, obedezca lo que le dice. Y si bien esto a muchas personas les aplica y es muy bonito para los que lo pueden lograr, también hay muchas personas que como yo son muy racionales y que no nos es tan fácil creer a la primera. Entonces es muy bonito porque Dios siempre nos explica y Él nos dice que debemos amarlo con todo. Cuando Él dice con todo es con nuestro corazón, con nuestra mente. Entonces, para algunos, pues si son capaces de obedecer, así no entiendan, háganlo, maravilloso. Pero si ustedes necesitan una respuesta, pregúntenle que Él también explica. Entonces, ese amarlo con todo también implica amarlo con nuestro intelecto, con nuestra razón. Y Dios no es un Dios de incoherencias. Él siempre tiene una respuesta, siempre tiene un porqué. No significa que siempre lo vaya a dar a la primera. A veces las respuestas requieren su proceso de espera y de escudriñar la palabra, pero Él es un Dios que todo lo justifica. Y si conocemos la palabra y caminamos como ahí dice, no hay pierde. Bien, tercer punto, la consejería. Hay algo hermoso y que Dios habla mucho en su palabra y es sobre la iglesia. Nosotros no somos seres individuales. A nosotros Él nos envió como equipo, como familia, como parte de un cuerpo. A veces caemos en el error de creer que hay un ranking con Dios. Es como, no, es que yo voy
Juan David, que lleva mucho tiempo, yo voy con Pablo porque todo lo que me diga Pablo es la verdad y él siempre tendrá la respuesta y él está en el top. Alguien me decía, ¿cómo era yo? Bueno, no importa. Pero con Dios no hay ningún ranking, pues las categorías son algo que nosotros ponemos. Entonces, cuando nosotros buscamos una consejería, es importante que acudamos a alguien de nuestra iglesia, a alguien que comparta nuestras mismas creencias, que conozca el mismo Dios que nosotros conocemos y que siga el Dios que nosotros seguimos. Sin embargo, saber que esta otra persona es igual un ser imperfecto. Dios nos habla a través de nuestros hermanos, con sus errores, con sus imperfecciones, que no necesariamente porque sea alguien que conoce a Dios es alguien que tiene una verdad absoluta. Entonces, me devuelvo al punto anterior, corroboremos todo lo que alguien más nos diga con la Biblia. Y otro punto muy importante acá es no tomar decisiones, pues como que no dejar que el otro tome la decisión por mí. Cuando Dios te da un encargo, cuando Dios te da una pregunta, cuando Dios te pone frente a una situación, es porque tú eres capaz de responder, de salir de ahí, de lograr lo que necesitas para que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, las consejerías como iglesias son muy valiosas. Dios nos envía de dos en dos para nunca estar solos, para siempre tener ese apoyo y no necesariamente de dos en dos habla de una pareja, sino también de alguien en el servicio. Preguntemos, no estamos solos, sepamos que tenemos otra persona siempre cerca, siempre disponible para ayudarnos y sepamos que es una persona igual a mí, pues igual a ti, que estamos todos compartiendo un mismo proceso de crecimiento en Dios. Bueno, ese era el tercero. Entonces, cuarto punto, la guía del Espíritu Santo. Aquí esto es algo que nosotros hemos dicho mucho y que pues espero lo tengan todos muy interiorizados. Sin embargo, no está de más recordar o decir que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, no, el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Listo, entonces desde ahí tenemos que saber que estamos relacionándonos con Dios y con alguien que está ahí, que nos escucha, que nos da feedback, pues nos responde, no es solo algo de un lado hacia otro, sino que es bidireccional. En Deuteronomio hay algo muy bonito que se repite también en Romanos y es que dicen, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y cuando Dios nos dice esto, yo pienso de una en el Espíritu Santo, porque es Dios dentro de mí y Él está siempre ahí presente. Él dice también en su palabra que nos habla como un murmullo, pero siempre nos está hablando. Entonces, si nosotros queremos y realmente le entregamos nuestra vida a Dios, tenemos que pedirle sintonía y estar muy atentos a esa voz del Espíritu Santo que nos dice, que quiere, por dónde nos orienta. Él es el que, volviendo a esa primera cita que les hablaba ahora, Él es el que habilita en nosotros ese entendimiento de esa decisión y ese camino que Dios tiene para cada uno. Él es el que nos permite entender para que así actuemos y nos da sabiduría. Hay algo muy lindo, es que el Espíritu Santo es lo más lindo que hay. Él a veces cuando estamos frente a ciertos temas nos inquieta, porque Él actúa de las dos maneras, a veces nos inquieta y a veces nos da paz. Muchas personas dicen como la voz de la conciencia o es que la conciencia me dice, y realmente el que nos habla es el Espíritu Santo. Pues cuando estamos con Él y lo recibimos y le entregamos todo, es Él el que nos da las instrucciones. Entonces, a veces hay temas en los cuales nosotros vamos a actuar o vamos a meternos y no nos sentimos tranquilos. Esa inquietud o esa sensación que no nos deja estar en paz proviene del Espíritu Santo, que nos genera esa sensación para que nosotros nos movamos conforme a lo que Dios quiere y hacia el plan que Él tiene. Y Azucena una vez me decía, como Nati, la brújula del cristiano es la paz.
para mí ese ha sido uno de los consejos más maravillosos que yo he recibido en mi vida, porque donde tú encuentres paz, por ahí es por donde Dios quiere que tú estés. No siempre lo que te da paz es lo que tú quieres, que eso es muy charro. A veces yo quiero una cosa, o quiero un helado, quiero 2 helados, 3 helados, amo el helado, entonces quiero 1000 helados, pero por más que yo los quiera, yo no tengo tranquilidad después del primero, porque no es correcto excederse. Entonces es el Espíritu Santo el que da paz hasta ciertos límites y te va mostrando por dónde debes caminar. Hay una historia que ha significado mucho en mi vida y es la de Marta y María. Esa está en Lucas 10. Para quienes de pronto no la conozcan, voy a hacer acá, a contar brevemente. Son 2 hermanas que reciben la visita de Jesús en su casa. Entonces, cuando Jesús llega, Marta de una se va, arregla la casa, va a hacer comida, empieza a atenderlo, mientras que María se sienta a su lado. Se sienta y lo escucha y se queda hablando con él, atendiéndole la visita. Entonces Marta, que está por allá haciendo el millón de cosas, le dice como, hey, Jesús, pues maestro, ¿qué pasa? Pues decirle que me ayude, que no sea conchuda, que si no, ¿cuándo voy a ir? Entonces Jesús le dice, Marta, te inquietas por muchas cosas, solamente hay una necesaria, y María ya escogió la mejor parte. A mí me inquieta mucho esta palabra porque yo soy una mujer con mucha tendencia a ser como Marta. Yo soy de hacer y no parar, y me cuesta mucho quedarme todo un fin de semana sin nada que hacer o más días quieta o mirando para el techo. Pues yo no puedo con eso, me cuesta mucho. Entonces yo le decía mucho a Dios, Dios, ¿por qué me hiciste así si querés que no haga nada? Explícame porque no entiendo. Yo no soy capaz de ser como Marta, de quedarme toda la vida sentada mirándote. Pues yo te amo, pero yo no soy capaz de hacer eso, yo no me da. Entonces, después de bastante conversación con él y muchas preguntas, Dios me permitió entender que el reproche a Marta no es necesariamente por hacer, porque Dios nos manda a esforzarnos, a ser valientes. Dios nos pide que busquemos la excelencia. Dios pues nos pide que trabajemos. En muchas partes se habla de ese trabajo. La mujer virtuosa es una mujer que todo el tiempo está cuidando a su familia. Entonces, el reproche no viene por el hacer, sino porque en el corazón, cuando Marta está haciendo, ella está turbada, ella está alborotada, ella está angustiada, ella perdió la perspectiva, ella tenía rabia en su corazón porque la otra estaba ahí sentada con él. Entonces, Dios me muestra, el problema no está en hacer, sino que, o sea, tú puedes hacer, pero manteniendo siempre el corazón atento a quien debe estar atento, porque en cualquier momento Dios está hablando. Hay una persona que yo admiro mucho, Santa Teresa, es una mujer demasiado sabia, leerla a ella es una cosa de locos. Y ella decía, también en los pucheros está Dios. Cuando yo lo leí por primera vez, yo me imaginaba los pucheros que uno hace, y yo soy muy mimada. A mí me molestan, aquí varios que me están escuchando me molestan porque soy mimada. Entonces yo lo entendí por ese lado, como Dios siempre está, y Él habla cuando estás triste, cuando estás mimada, cuando estás contento. Mi hermanita vive en España y me enteré que los pucheros son una comida de allá. Entonces, a lo que se refería Santa Teresa es a que Dios también habla cuando estaba cocinando pues esa comida, que los pucheros es como una sopa. Entonces, Dios siempre está y siempre nos está hablando. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra guía, Él debe ser a quien estemos siempre atentos, y entregarle el control a Dios de nuestra vida, sí o sí, requiere estar atento en todos los momentos de tu vida a la instrucción y a la guía del Espíritu. Estar siempre en sintonía a Él. Bien, vamos ahora para el quinto punto, que son las circunstancias.
Muchas veces nosotros actuamos de manera muy impulsiva. Y aquí vuelvo y me pongo de ejemplo, porque en mi naturaleza o en mi, que yo trato de controlar mucho con Dios, pero lo que les decía ahorita, de ser como Marta, de hacer y no parar, yo a veces tomo decisiones muy impulsivas. Y muchas veces nosotros le damos la prioridad a las circunstancias al momento de actuar o de tomar una decisión. Y algo que Dios me ha estado enseñando mucho es que las circunstancias deben ser lo último y también pues como que debo permitir que las circunstancias me muestren a mí la voluntad de Dios. O sea, no tomar decisiones en función de lo que está pasando, sino dejar, pues exponerle a Dios la situación, ponerle a Él todas las opciones que tengo. Pues y cuando nosotros le exponemos a Él, le mostramos y lo dejamos, Él nos ayuda a tomar la decisión. Él abre o cierra puertas y esas circunstancias empiezan a moverse en función de esa voluntad de Dios. Entonces no es mi decisión la que mueve las circunstancias, sino que Dios mueve las circunstancias que yo le presento de modo que éstas me lleven a esa voluntad de Él. Ahorita les cuento una historia que me pasó este fin de semana de eso. Y todos, pues, independiente el momento de vida que estemos pasando, nos enfrentamos a muchas situaciones muy diversas. Son diversas en muchos modos y muchas de ellas son muy difíciles. Entonces, la forma como nosotros enfrentemos estas circunstancias, estas situaciones, también nos enseña un montón y Dios quiere que estemos atentos a cómo es nuestro actuar para entender mejor cuál es su plan y su propósito. Entonces acá les voy a contar varias historias, vamos a hablar de varias historias también que están en la Biblia para que veamos diferentes formas de reaccionar ante las circunstancias. Entonces, primero, la historia de Jonás, al que se tragó la ballena. Resulta que Jonás estaba, pues, él recibió un mensaje, una instrucción de Dios y le pidió que hiciera algo, pero Jonás no lo quería hacer. Entonces él para escaparse de esto de Dios, lo que hizo fue que se montó en un barco y se fue con unos marineros. Entonces, cuando estaban en alta mar, llegó una tormenta, como que era muy fuerte, estaban todos súper asustados y en medio de esa tormenta empezaron todos los que estaban en el barco a decir, ¿quién es el culpable? Y empezaron como a hacer el análisis o a rifarlo, no recuerdo el detalle cómo fue. La cosa es que le cayó a Jonás la culpa. Entonces dijeron, Jonás, tú eres el culpable de que esta tormenta nos haya alcanzado. Entonces, como consecuencia, te vamos a arrojar al mar. Entonces todos los marineros cogieron a Jonás y lo tiraron al mar. Luego el que le interese va y conoce el desenlace si no lo tienen muy presente porque es una historia muy linda, pero muchas veces nosotros cuando estamos frente a una situación compleja de turbulencia que nos saca de nuestra comodidad, lo que hacemos es empezar a buscar culpables. Muchas veces señalamos a otros como culpables, como no es que el culpable de que yo siga sola fue ese novio que tuve que duré tanto tiempo y perdí mi juventud con él. O el culpable de que yo no haya logrado escalar en mi trabajo es ese jefe que no me valora. Y empezamos a echarle la culpa a otros. O también empezamos a culparnos a nosotros mismos. Como claro, es que yo, pues pobrecita de mí, que soy como tan brutica y yo no soy capaz de nada, entonces yo soy la culpable de lo que vivo y me merezco todo lo que tengo. Entonces, esa, ¿cómo decirle? Como esas actitud, eso que hacemos a veces de buscar culpables, es muchas veces una de las maneras como enfrentamos la turbulencia o las situaciones complejas o que no nos gustan. Ahí dejo esta para pasar a otra. Esto está en Mateo 14, pues creo que están varios evangelios incluso, y es cuando Jesús empieza, pues cuando están los apóstoles se van en el barco, Jesús no está con ellos y en medio de la noche empieza también una tormenta y luego ven que Jesús se acerca
caminando sobre el agua. Entonces, los discípulos cuando ven esto se asustan y ellos antes de ver a Jesús empiezan a entrar en caos, pues cuando lo ven creen que es un fantasma, se desesperan, impresionante, no saben qué hacer. Y eso es algo que muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando estamos enfrentados a una tormenta empezamos a actuar por miedo o dejamos que ese miedo genere en nuestro corazón pánico, desespero, angustia, ansiedad, ¿qué voy a hacer? Y uno mira para todas partes y busca opciones y no tiene ni idea. Entonces, esa es otra forma como podemos actuar frente al miedo. Ahí, ¿qué hizo Pedro? Si recuerdan, Pedro lo que hizo cuando vio a Jesús fue que él empezó a caminar, pues lo saludó, hola, y se fue caminando por el agua. Pero lo que pasó fue que en un momento en medio de la distancia que estaba caminando, se dio cuenta que estaba sobre el mar y que estaba en medio de una tormenta. Entonces se paniqueó y se empezó a hundir. Entonces ahí fue como, Jesús, sálvame, ayúdame. Y Jesús pues lo levantó y lo rescató. Entonces hay algo muy bonito acá y es que la fe de Pedro no estaba tan fuerte. Por eso cuando caminó, él empezó a mirar a su alrededor y fue cuando cambió su mirada del foco que debía tener que la tormenta o el mar empezó a sobrepasarlo. Entonces, acá cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, lo primero que vamos a hacer es mirar al cielo, mirar a Dios. Entre más difícil sea el tema, con más razón tenemos que tener nuestros ojos y nuestra mirada en Él, no mirar el contexto, no creerle a ese contexto. Cuando nosotros le creemos a las situaciones, cuando nosotros miramos lo que está pasando, es cuando nos pasa lo de Pedro, que nos hundimos. Bueno, otra historia tiene que ver con los israelitas. Cuando se estaban escapando de los egipcios, imagínense un montón de días corriendo, escapándose, y los egipcios detrás pues con todo su ejército gigante, cuando llegan y se encuentran con el mar. Entonces estaban ahí ante el mar rojo y lo que hacen es que claman a Dios y le empiezan a decir, Dios, nos dejaste salir de esta gente, pero nos venimos a encontrar aquí con esto, ¿qué vas a hacer? Hágale que esto es, pues le toca a usted. ¿Y qué hace Dios? Dios abre el mar rojo, así como lo va a abrir para cada uno de nosotros cuando mantenemos nuestra mirada en Él y le damos a Él la autoridad para que abra el mar y lo que sea. Y hay algo muy bonito y es saber que todo obra para el bien de los que amamos a Dios. Él dice en su palabra que nosotros vamos a vivir de gloria en gloria y no debemos creer lo contrario. Este fin de semana creo que a muchos les pasó, porque por ahí por varios chats han hecho comentarios, cambiaron la sucursal virtual de Bancolombia. Entonces mi mamá, ella es súper juiciosa y súper tecnológica y hacía todas las transferencias y pagos por ahí. Cuando cambian esta sucursal, a mi mamá le dio algo. Ella empezó, Nati, 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 me llamaba así, yo, pero ma, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Mira, que no hay disponibilidad, que mira la clave ahí, como la clave dinámica sale, ella, ¿por qué están mostrando mi clave? ¿Qué es esto? Y mi mamá estaba súper angustiada. Entonces yo me senté con ella, yo, mami, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer una transferencia. Yo, bueno, ¿y qué opciones te da? ¿Qué estás viendo ahí? Sí, mira, hacer transferencias. Ay, no, pero ella como que no era capaz de hacerlo. Yo, dale, ma, ponele ahí. Le dio transferencias. Y siguió el proceso y todo fluyó y funcionó muy bien. Más fácil que como lo hacía antes. Entonces, fue muy lindo. Yo me reía porque nosotros somos así, con un montón de cosas. Nos cambian las circunstancias y nos empezamos a imaginar los peores escenarios, nos empezamos a empanicar con un montón de cosas que no tienen sentido, que si nosotros pusiéramos un poquito de atención, en el caso de la sucursal era mirar, leer lo que la pantalla le ofrecía,
Solo con estar un poquito más atentos, empezamos a ver cuál es el paso a paso. Empezamos a ver por dónde Dios quiere que nosotros caminemos, cuáles son sus instrucciones, pero nosotros a veces el primer impulso que tenemos es quedarnos congelados. Y eso viene del temor. Hay algo muy bonito, una cita muy linda en Proverbios que dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. A mí esto me encanta y yo le doy gracias infinitas a Dios por esa cita bíblica, porque Él siempre me ha mostrado en mi vida que Él tiene todo bajo control. De hecho, la historia que les dije del fin de semana que les quería contar tiene que ver con que el viernes me llegó un mensaje de Avianca, pues pónganle ustedes a las 7 de la noche, sí, 7:30. Tenemos un vuelo especial para Madrid el domingo 16 de agosto, ¿te interesa? Y yo sí, me interesa, y le di clic en me interesa. Proverbios 16:1. Entonces yo leí, sí, me interesa, pues relajada, me puse a ver una película con mis papás, ya sí tenía control, y como a las 11 me llega un correo con un tiquete, o sea, tenía en mi correo un tiquete para viajar el domingo, ni que era Medellín, sino Bogotá, Madrid. Yo me quedé en shock, yo era como, a ver, ¿qué es esto? ¿Yo qué hice? Y yo me empecé, pues yo ya me desconecté de la película, o me empecé a hacer todos los planes, yo ya sabía cómo me iba a vestir, sabía que Medellín a Bogotá pues, tenía que ir en carro porque no hay vuelos, entonces iba a alquilar un carro, entonces me tocaba salir, eso fue el viernes a las 11, me tocaba salir el sábado, estaba viendo si tarde para viajar de noche, no, mejor más temprano, pero ¿dónde voy a amanecer? O sea, yo me hice todo el plan y yo no, ya no quiero tener maleta en el check-in, sino entonces voy a llevar mi morral y empaco esto y esto. Como les dije, mi hermanita vive allá, entonces yo empecé a hacer planes. Cata tiene esta y esta ropa, los blue jeans no me sirven, entonces llevo esto, las camisas sí, entonces no llevo. Todo el plan lo hice. Cuando me voy a acostar, yo le dije, yo Dios, compré un tiquete para ir a Madrid en medio de una pandemia, saliendo de una ciudad que no es la mía y llegando al sitio donde más riesgo hay en el mundo, uno de los más críticos. Yo sé que tú puedes hacer algo. Mejor dicho, yo ya lo compré, yo ya tengo el tiquete. Mira tú si es algo que debo o no debo hacer. Ahí te dejo, muéstrame hasta mañana. Dios es muy lindo y Él siempre, aquí vuelvo a leer la cita bíblica, dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Por mi acelere, por mi impulsividad, yo hago muchos planes y me pasan cosas como esta. Sin embargo, Dios me cuida tanto que siempre me muestra la respuesta correcta. Entonces, ante esta situación, yo incluso puse la alarma para levantarme más temprano a empacar. Les confieso, mis papás no saben. Y yo soñé por la noche que me llegaba un tiquete cancelado. Yo me desperté, se me olvidó el sueño, me volví a dormir. Y por la mañana mi hermanita, yo lo compré con algo de mi hermana, entonces a ella le llegó el correo. Desde las 6 de la mañana tenía mensajes de ella, Nati, estás loca, un día de hospital vale 600 euros, no lo cubre el seguro, esto y esto. Me dijo un montón de cosas y luego yo recordé en medio de la exhortación de mi hermanita el sueño que había tenido. Entonces, pues, ¿qué hice? Ya cancelé eso y vuelva a la realidad y reciba los planes de Dios y cancele sus planes, Natalia, porque ya la empacada mental y el plan que tenía, nada que ver. Entonces, créale a Dios y siga su camino. Entonces, es muy bonito saber que Dios nos da un libre albedrío y ese libre albedrío viene atado a una capacidad de amar. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Yo pude haber decidido irme para Bogotá, ya sabía dónde iba a alquilar el carro porque coticé varios, sabía cuál era la mejor opción,
hubiera llegado a España, hubiera llegado donde mi hermana, me hubiera ganado unos regaños, pero allá ella me recibe, yo sé. Entonces, Dios me da la capacidad de tomar la decisión que yo quiera, pero yo soy responsable de la decisión que tomo. Y si yo creo en Dios y si yo le digo, yo te entrego a ti el control de todo, reclamo estas promesas que Él me da, donde me dice que Él me enseña cuál es el camino, que Él me dice cuál es la decisión y que la respuesta correcta siempre viene de Él, entonces ahí ya, yo soy quien tomo la decisión. ¿Actúo como quiero o actúo conforme a esa voluntad que Dios me está mostrando y está haciendo evidente para mí? Entonces, este punto, que era el punto 5, habla sobre las circunstancias y cómo yo, primero, no debo dejarme llevar por las circunstancias. Segundo, debo dejar que las circunstancias se alineen según la voluntad de Dios. Y tercero, soy responsable de mis decisiones y tengo el libre albedrío para actuar conforme a lo que yo quiera, pero Dios me promete que Él siempre me va a mostrar el camino correcto y además que su respuesta siempre es la que es. Bien, pasamos entonces al punto 6. Antes de decirle cuál es el punto 6, les quiero decir que entregarle el control a Dios de nuestra vida implica que involucremos todas nuestras dimensiones. Nosotros somos seres compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Dios, tengo que en esas 3 dimensiones ser coherente y actuar conforme a esa decisión de entregarle a Él el control. Entonces, desde lo espiritual, yo requiero esa entrega, esa rendición real a Él, al Espíritu Santo. Mi espíritu debe realmente rendirse ante Dios. Desde el alma, que el alma está compuesta por nuestra razón y nuestro corazón. Entonces, desde nuestra razón yo debo saber que tengo decisiones que van a ser difíciles, pero que siempre tengo que sumir ahí a Él. Tengo que tener esa convicción de que todo debo atarlo a su voluntad. Y es del corazón, que el corazón, la palabra lo dice, es muy engañoso y en la realidad lo vivimos. Nuestras emociones son muy locas. Entonces, a ver, mis emociones no tienen por qué opinar frente a un negocio que yo hice con Dios. Entonces, saber que desde la emoción debo rendirla a Él, desde la mente debo rendirla a Él, el espíritu a Él y mi cuerpo también debo rendirlo a Él, también debo actuar y caminar, porque entregarle el control a Dios desde la dimensión del cuerpo requiere que yo me mueva, que yo actúe, que yo camine en función de eso que Él me muestra. Entonces, dicho esto, el punto 6 tiene que ver con los mandamientos. Hay mandamientos que son muy difíciles de cumplir y principios. No estoy hablando solo de los 10 mandamientos, sino muchos principios y llamados que Dios nos da en la Biblia. Incluso el llamado al amor es algo complejo y que a veces es muy retador de cumplir. Pero si nosotros nos rendimos a Él, debemos saber con certeza que la voluntad de Dios nunca, jamás los va a llevar a actuar en contra de sus mandamientos. Y también que si Él nos da algo, es porque nosotros somos capaces de cumplirlo, aunque sea difícil. Hay algo hermoso que no recuerdo dónde está en la Biblia, pero dice, mi palabra es, o mi mandamiento, mi palabra, no recuerdo, es regla a tus pies. ¿Qué es una regla? Los ingenieros. Una regla tiene que ver el punto, la distancia más corta entre 2 puntos. Una regla es una línea recta. Entonces, cuando nosotros llevamos eso a la palabra, mi palabra es regla a tus pies, significa que los mandamientos o la palabra de Dios es la distancia más corta entre 2 puntos, el punto en el que yo estoy y el punto al que Dios me quiere llevar. A veces uno se desvía, o sea, es normal y a veces decimos mentiras y a veces, no sé, caemos en infidelidad y a veces pasan 1000 cosas en contra de los mandamientos, a veces atentamos contra el amor, pero si Dios nos pide que lo hagamos,
primero, Él nos da la capacidad de cumplirlo y segundo, tenemos que tener esa certeza de que ese es el camino. Que si Dios lo dice, aunque duela, porque hay veces que duele y duele con todo, hay que hacerlo. Y esa es la manera y siempre nos va a llevar al punto que Él quiere que estemos. Entonces, aquí quiero también traer una palabra que Pablo dice mucho, Pablo Velázquez, pero, o decía, ya no lo he vuelto a decir tanto, pero que es muy, muy frecuente también en nuestras clases, y es Romanos 7:18, y es, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Yo creo que nosotros, si estamos acá, es porque siempre queremos hacer el bien. Nosotros estamos convencidos de que es el camino, de que hay una forma correcta de actuar. Sin embargo, es algo que es complejo y que no solo por nuestra humanidad, sino también porque hay una oposición muy grande a nuestro alrededor que nos lleva a actuar en contra de esos principios de Dios, y lo hacen más difícil. Sin embargo, Dios nos pide que nos mantengamos en los mandamientos y no hay excusa para que nosotros sigamos haciendo las cosas que hacemos mal. No hay excusa para que vivamos sin perdonar a alguien. No hay excusa para que vivamos con rabia. No hay excusa para seguir hablando y diciendo chismes de otra persona. No hay excusa para ser perezoso, para no trabajar con todo. No hay excusa para decir mentiras, no hay excusa para comer en exceso, no hay excusa para la holgazanería, porque Dios nos llama en su palabra a algo muy diferente. Y todos los que estamos acá, creo yo, hemos conocido parte de su palabra, parte de sus instrucciones, y es duro, pero no hay excusa para no hacerlo, porque tenemos una iglesia, porque tenemos un Espíritu Santo que nos da un espíritu de fortaleza. Entonces de nada nos sirve oír, o sea, de nada sirve escuchar la palabra, hay que hacer. Entonces el punto 6 nos habla de eso, de hacer y de seguir los mandamientos. Bien, el punto 7 es ¿qué haría Jesús? Pensar siempre qué es lo que Él haría. Es muy bonito porque esto nos lleva a conocerlo mucho. Yo no puedo decir, ay, ¿qué haría Isa en este momento? Isabel Villegas, ¿qué haría en este momento? Si yo no he hablado con ella o solo vi una charla, yo no sé. Si por el contrario es mi amiga, hablo con ella, sé cómo es, cómo se ríe, cómo decide, yo podría identificar o pensar qué haría Isa, porque es mi mejor amiga y sé cómo se mueve. Igual con Jesús. Yo no puedo pretender saber cómo actuaría Jesús si me quedo con una charla a la semana o con un ratico por ahí de oración. Yo necesito entrar en intimidad, necesito tener una relación, necesito conocerlo tan bien que lo pueda imitar, que yo sea capaz de conocerlo, de seguir sus pasos, de saber qué haría, cómo decidiría. Y hay algo muy bonito y es Jesús siempre se vistió de amor y de amabilidad. O sea, fue fuerte cuando debía ser fuerte porque él también era una persona muy determinante, pero siempre bajo esos principios de amor. Y hay algo que es muy valioso cuando nosotros le entregamos a Dios el control de nuestra vida, es porque ya aceptamos a Jesús en nuestra vida, que ya aceptamos la paternidad de Dios sobre nosotros. Eso significa que ya nosotros hacemos parte de ese linaje celestial, de esa herencia del cielo, de la realeza celestial. Entonces nosotros somos hijos del Rey. Por lo tanto, debemos caminar en seguridad y con seguridad. En Mateo 6:25 dice lo siguiente: no dejes que el día, bueno, no dice eso, esta no es la cita bíblica, ahí se la dejo para que quien quiera la pueda buscar, pero ahí nos habla y nos pide Dios que nosotros no dejemos que el diablo nos convenza de dar con pensamientos de temor. O sea, Jesús nos exhorta a nosotros a no preocuparnos por nada. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestras necesidades, Él se compromete a cuidarnos. Entonces, saber qué haría Jesús es saber que no podemos actuar, decidir ni caminar con miedo o con preocupación. A mí me ha pasado mucho
en estos días en el trabajo estoy en un proyecto que es una cosa muy retadora, muy difícil, con mucha gente, eso tiene mil cosas. Yo a veces me siento que no sé qué hacer y he estado en momentos muy preocupada y me siento y le digo, Dios, esto es una cosa que es como el costal de anzuelos. Yo no sé desenmarañar esto, yo no sé por dónde seguir y hay unas expectativas que yo no sé, yo no voy a cumplir. Y en esos momentos Dios trae a mí esto y me ha permitido, hay momentos en los que no, porque pues somos humanos y seguimos errando, hay momentos en los que me desespero y lloro, hay momentos en los que Dios me trae esta palabra y yo le digo, Dios, ¿sabes qué? Sí, por ejemplo, hoy fue uno de esos momentos, tenía una reunión súper importante con una gente súper tesa y me tocaba hacer algo muy difícil y yo estaba estresada y no, como que no me fluía. Yo, Dios, sabes que este proyecto es tuyo, así que vos verás qué vas a hacer, porque yo me voy a dormir y no voy a trabajar pues más en esto. Y fue hermoso porque cuando llegué al espacio, pues yo obviamente llegué con lo que debía llegar, pero las personas empezaron a llevar la reunión hacia otro punto, de otra manera, y Dios me permitió fluir en medio de algo que para mí era muy retador, pero yo realmente, les juro que yo realmente confié en Él, yo solté esa preocupación en Él y las cosas salieron de una manera súper, pues, inimaginable, porque los caminos y las respuestas de Dios siempre son mejores a cualquiera que nosotros podamos imaginar o que seamos capaces de dimensionar. Entonces, hoy me pasó eso y en muchas ocasiones en mi trabajo puntualmente me han pasado cosas así. Cuando es muy complejo, cuando me asusto, cuando no sé qué hacer, Dios, toma. Tú tienes el control, tú mandas, tú haces, adiós. Y Él hace, que es lo máximo. Bien, punto 8, que este también es un punto bien difícil y es el punto de esperar. Porque cuando nosotros le entregamos el control de nuestra vida, de nuestras situaciones a Dios, no significa que van a pasar de un día para otro, ni que se van a solucionar como yo quiero, ni que Dios me va a dar la respuesta de una, no. A Dios le gusta hacernos esperar. Él habla mucho en la Biblia sobre semillas y cómo la semilla se siembra, crece, es una planta, después da frutos. A Dios le gusta eso, a Dios le gustan los procesos. Son pocas las cosas que Él hace inmediatas. A Él le gusta que vivamos un camino de crecimiento, tomando de nuevo la analogía de las semillas. Para que una semilla pueda germinar y brotar, tiene que romperse, que es un proceso doloroso, tiene que ir en contra de la gravedad, porque la gravedad lo jala para abajo y la semillita para arriba, además está cubierta de tierra. Entonces son un montón de cosas que son difíciles, pero dentro de esa adversidad está el crecimiento. Cuando nosotros queremos fortalecer también en el gimnasio, nos toca hacer ejercicio y duelen los músculos, pero porque se están fortaleciendo. Entonces, Dios nos hace esperar lo suficiente para formar nuestro carácter y entregarle a Dios como ese proceso, tanto el control como los procesos puntuales, es un ejercicio de todos los días. Es algo que se debe volver como un ejercicio secuencial, un hábito en nosotros, porque en el camino podemos desfallecer. Con los que me conocen saben que yo siempre he querido tener una familia, casarme, y yo le digo, Dios, tú me das todo menos lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabrá por qué. Porque le falta forjar en mí todavía muchas cosas en mi carácter, porque sigo pecando en las mismas cosas que no debería pecar, que yo ya sé, pero mi debilidad me sigue llevando a eso. O sea, debo todavía crecer o vivir un proceso antes de que llegue esa respuesta de Dios. Y hay días en los que lo tengo súper claro y hay días en los que no. Pero en la medida que yo hago de este proceso de entrega a Dios un hábito en mi vida, cada vez va a ser más fácil. Lo mismo que les decía ahorita para el trabajo. Al principio a mí me costaba mucho, como, ay Dios, ya me voy, Dios, adiós y ahí te queda. Yo no era capaz.
pero Dios me ha mostrado que mientras yo haga las cosas con excelencia y bajo la responsabilidad pues de los compromisos que adquiero, Él me respalda y Él siempre me da la salida. Entonces, el ver los resultados de ese hábito y de esas decisiones generan en mí más compromiso con Él y continuar ahí. Hay algo hermoso que dice Dante, y es que una promesa vale más que 1000 respuestas. Nosotros todos tenemos 1.000.000 de preguntas y somos muy creativos para preguntar. Entonces, cuando le queremos preguntar a Dios, vean, no hay quien nos pare, pero Dios ya nos da un montón de promesas. Si Dios me dice que Él siempre va a estar, si Dios me dice que no tenga miedo porque Él me acompaña, yo para qué le voy a preguntar por cosas puntuales. Yo para qué le digo qué va a pasar con mi esposo, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar con... ¿Para qué? Si Él ya me dijo que todo iba a estar bien. Entonces, cuando yo espero o recibo esas promesas de Dios en mi vida y espero en ellas, las preguntas pasan a un segundo plano. Y está bien tenerlas, sí, hace parte de nuestra relación con Dios, pero si Él ya me dio promesas, hay muchas cosas que no tengo por qué seguir preguntando, simplemente recibir esa respuesta y pedirle que me dé la certeza y la revelación al corazón. Les voy a contar una cosa que me da pena, pero no importa. A mí me encanta matar mosquitos con esa baqueta eléctrica. En mi casa, yo vivo en una finca, casi siempre hay bananos y detrás de los bananos 1.000.000 de mosquitos. Pues a mí me hace muy feliz matar esos mosquitos. Cuando estoy en una reunión complicada y termino, voy y mato mosquitos. Cuando, no sé, salgo pues a un espacio de descanso, voy y mato mosquitos. Y este fin de semana yo le dije, Dios, mostrame algo con estos mosquitos, háblame algo de esto. Y fue muy charro porque él me mostró algo y fue que cuando esos mosquitos ven esa raqueta, ellos se desesperan un montón, empiezan a volar, o sea, yo mato, qué pena, yo mato el primero y empiezan todos para todas partes. Y en ese desespero es que yo los mato más fácil, porque están a la vista, están ahí disponibles para que yo los haga y se mueran los mosquitos. Si ellos fueran capaces de quedarse quietos dentro de los bananos, pues como ahí en el racimo, no hay forma de que yo los mate, porque están en un lugar seguro. Entonces Dios me mostraba que nosotros somos así. A veces vemos en nuestra vida, en nuestro contexto, situaciones que nos generan ese desespero, esa ansiedad, ese miedo, y empezamos a actuar de una manera súper torpe, a movernos, a tomar decisiones, a ir de un lado para otro, pero Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros nos quedemos quietos, que nos quedemos esperando en Él, que sepamos parar, porque si nosotros nos dejamos llevar por la tristeza, por la ansiedad, lo que hacemos es que empezamos a buscar consuelos del mundo, consuelos en lugares donde Dios no está. ¿Eso qué hace? Que nosotros tomemos malas decisiones que nos llevan a pecar, que nos llevan a herir a otros o a actuar en contra del amor. Y la consecuencia de todo eso es la muerte, el distanciamiento de Dios. Entonces, la espera es muy importante porque no saber esperar, como los mosquitos, nos pueden llevar a la muerte, mientras que mantenernos en la espera ante Dios nos puede garantizar la vida. Y algo muy hermoso que también nos dice Dios en Eclesiastés es que todo tiene su hora, para todo hay un momento, y hay cosas que son muy difíciles, pero que igual nos tocará afrontar y enfrentar. Bueno, ya casi vamos cerrando, me quedan dos cosas importantes por contarles. Una es con Jesús. Jesús, cuando estaba pues a puertas de la pasión, él le dijo a Dios, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía. Y hay algo pues que para mí es muy fuerte en sus palabras, porque hay una diferencia muy grande entre ser indiferente a mis deseos y rendir mis deseos a Dios.
entre no importarme mi vida o mi vida realmente entregársela a Dios. Que lo que acá hizo Jesús fue eso, como yo sé que esto es lo que tú quieres, yo te pido por favor que si puedes no me hagas vivir eso. Él no fue indiferente, él le expresó a Dios cuáles eran sus anhelos. Y sin embargo, si tú quieres, yo lo hago. Les quiero contar algo que me pasó cuando yo estaba pues empezando mucho, pues con Dios hace mucho tiempo, mejor dicho. En una oración, Dios me dijo, bueno, yo le escribí a Dios cartas de todo lo que quería, yo tenía el plan y el mapa de los sueños y toda la vaina, ¿cierto? Que nos dice también el mundo entero cómo vas a empezar tu año, ponlo en todas partes, visualiza, qué quieres, y yo muy espiritual se lo entregaba a Dios. Dios, este es mi mapa de sueños para ti, esto es lo que yo quiero, este es el carro, la familia, el trabajo, el no sé qué, todo lo que quiero. Mira, y se lo entregaba. Entonces en una oración, Dios me dijo, Nati, tú me hablas y tú me dices lo que quieres, pero tú no quieres oír lo que yo quiero. Tú estás y simplemente me estás pidiendo cosas puntuales. Yo necesito que tú rindas tu corazón a mí y que realmente renuncies a todo para yo poderte dar lo que yo quiero. Yo quedé más aburrida con esa oración, ustedes no se imaginan. Y pasó mucho tiempo, pues hubo mucho tiempo de ahí a este segundo punto que les contaré y es, llega un momento donde a mí no me importaba nada. O sea, ustedes me preguntan, ¿qué sueñas? Yo no, Dios sabrá qué tiene para mí. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Yo no, Dios tiene algo bueno, agradable y perfecto para mí. Y yo viví una época, llegué a ese momento donde no me importaba nada, no quería nada, yo estaba dispuesta a renunciar a todo y estaba, o sea, mi mapa de los sueños era una hoja en blanco, literalmente. Y luego llegué a otra oración y él me dijo, Nati, ya efectivamente rendiste tu corazón. Ya veo que si quieres mi voluntad para ti, ahora dime qué quieres. Ahora sí venga, siéntese y hablemos. Entonces ahí volví a hacer el plan, pero es muy diferente cuando tú tienes tu plan y se lo presentas a Dios, a cuando tú escuchas el plan de Dios y lo construyes de la mano con Él. Y para terminar les quiero hablar del fiat. El fiat significa en latín hágase o dar un consentimiento, pues un permiso de que algo se haga. Y el fiat está asociado al sí que María le da al ángel. Aquí voy a leer esta parte del Evangelio de San Lucas, que dice lo siguiente. Preguntó María, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Dice María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Y después la dejó el ángel. Miren qué hermoso esto, porque darle el control a Dios de nuestra vida no significa que yo voy a ciegas a lo que Dios ponga. No es pues como un secuestro, Dios secuéstrame y llévame, que yo también sé que muchas veces hemos hecho esa oración, como Dios, yo no quiero decidir, decide, haz tú y llévame, pues literal un secuestro, que me lleve y yo no pienso, pero eso no es entregarle el control a Dios de la vida. Miren tan bonito este fiat de María, ella, perdón, ella no dijo que sí de entrada, pues ella preguntó, pero venga, ¿cómo va a hacer esto si yo soy virgen? Explícame un poquito más. Y el ángel le explicó. Cuando ella recibió la explicación, ella dio su consentimiento y dijo, listo, sí. Entonces, cuando María entendió lo que Dios quería hacer con ella, entonces ahí fue cuando ella dijo, listo, acepto el plan de Dios. Y ahí fue cuando se cerró perdón, cuando se cerró como este acuerdo de esa misión.
Y miren que a ella se le negó el libre albedrío, pues a ella no llegó el ángel a decirle, hey, está en embarazo a Dios, no, le dijo, vas a quedar en embarazo, ella, ¿cómo así? Y el ángel le explicó, y ahí fue cuando ella decidió. Entonces, nunca entregarle el control de nuestra vida a Dios significa una imposición, sino que significa entregarle a Él realmente el control de Dios, el control, perdón, de nuestra vida, a Él, a Dios, pero con convicción y con conciencia, entendiendo qué significa esto, entendiendo qué es lo que Él quiere para mí y en qué consiste ese plan. Entonces, pues para terminar, les pregunto, si ustedes están listos para recibir en su vida ese fiat, ese hágase en mí, Señor, tu voluntad, si están listos para recibir ese regalo hermoso que es vivir en la voluntad de Dios. Les dejo esa pregunta y vamos entonces a disponernos para hacer una oración grupal. Saben que la oración individual la solicitan a través del link que se envía por el grupo que Anita muy comedidamente nos facilita todos los martes. Señor Jesús, te queremos dar gracias, Dios, porque eres un papá maravilloso, porque eres magno, grande, poderoso, porque tú, Señor, eres el Rey. Hoy estamos ante ti como comunidad y queremos entregarte, Señor, todos los momentos que estamos viviendo. Sabemos que la pandemia ha generado unas consecuencias que no son agradables. Algunos están pasando por situaciones más complejas que otros, Señor, pero hoy queremos entregarte a ti todas nuestras situaciones, las que nos gustan, las que no, todo, Señor, toda nuestra vida la queremos consagrar a ti. Hoy queremos pedirte que vengas, que nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo, que nos des la revelación de lo que significa entregarte el control de nuestra vida, que nos permita, Señor, decirte con conciencia, con convicción, que sí queremos hacerlo, Señor, que sí queremos caminar bajo tu voluntad. Hoy te pedimos, Señor, que cada uno de manera individual reciba de tu parte esa revelación de tus promesas, de tu cuidado y de lo que significa ser hijos de la realeza divina, Señor. Te amamos, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestra vida, que ilumines nuestro entendimiento para que sepamos y entendamos qué significa este adviento, este sí que te queremos dar, que nos permita, Señor, saber que tienes una misión para cada uno, que tienes un propósito individual y que estemos dispuestos a renunciar a nuestros anhelos por seguirte a ti, Señor, porque siempre, siempre, siempre tu voluntad es la correcta. Siempre tus mandamientos, Señor, son el camino más corto hacia esa plenitud que tú nos das. Te amamos, Padre. Graba en nuestro corazón y en nuestra mente las palabras que deban quedarse allí, las que no, ayúdanos a olvidarlas, Padre, y danos la mano y ayúdanos a caminar cada vez más cerca de ti. Te amamos, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.